Bien, estoy grabando. Bueno, vamos a ver lo que es toda la etapa de debate. La etapa de debate está regulada en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires a partir del artículo 342. Ustedes ya vieron, creo que fue la clase pasada, todo lo que es el 338, ¿sí? Los artículos que van del 338 al 342 del Código es en realidad las reglas que nos brinda el Código Procesal para que las partes se pongan de acuerdo sobre cómo van a llegar al debate oral, ¿sí? ¿Qué pruebas van a incorporar? ¿De qué pruebas van a desistir? ¿Qué resoluciones van a incorporar y cuáles no? ¿Qué testigos van a estar y cuáles los dejan de lado? ¿Bien? ¿Para qué? Para llegar al 342 ya un poquito más firmes, si se quiere. El código, esto es un dato que creo que ya se los tiramos, pero para que lo sepan, el código cuando legisla, sobre todo en la parte de juicio, todo lo que es bis, ter y quater son reglas para juicio por jurados y todo lo que no es bis, ter y quater son reglas para un juicio ordinario. Eso está bueno que lo sepan para que puedan entender o que puedan ver algunas diferencias capaz en cuanto a la norma procesal a la hora de la realización de un juicio, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con el 342. El 342 da inicio, ¿sí? A lo que es, esperen que admito, ahí está, da inicio a lo que va a ser el momento estrella, si se quiere, de un juicio, por lo menos en lo que es lo penal. Es donde vamos a ver cómo se vuelca toda la investigación llevada a cabo en la IPP, ¿sí? Cómo una defensa se estructura frente a la contraparte. Vamos a ver también cómo dirige un juez o los jueces un debate, y vamos a ver también cuál es el rol o cuáles son los deberes y facultades del imputado en un debate, ¿sí? En un debate oral. Ustedes saben que tenemos dos opciones básicas, que será que se inste frente a un tribunal en lo criminal o un juicio en lo correccional. El código regula el juicio en lo correccional como un juicio especial, como un proceso especial, porque tiene sus particularidades más allá de que se le aplican obviamente las reglas que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, alguien que me lea el 342. Así empezamos a charlar entre todos y es más divertido. Yo le leo. Dale. El debate será oral y público bajo sanción de nulidad, pero el tribunal podrá resolver que total o parcialmente se realice a puertas cerradas. La publicidad pudiera afectar el normal desarrollo del juicio, afecte la moral, el derecho a la intimidad. Ay, ¿se escucha, no? ¿Cómo? Se te escucha medio a lo larreta, pero como cortada. Sí, porque justo me aparecía internet inestable. No importa, ¿querés? Bueno, lo leo yo y de última esperamos. ¿Dale? Se los leo yo. Dale, perdón. No pasa nada. 342. Debate. Sección primera, audiencias. Oralidad y publicidad. El debate deberá ser oral y público, bajo sanción de nulidad, pero el tribunal podrá resolver que total o parcialmente se realice a puertas cerradas cuando la publicidad pudiera afectar el normal desarrollo del juicio, afecte la moral, el derecho a la intimidad de la víctima o testigo o por razones de seguridad. Asimismo, podrá también disponerlo en el caso que sea necesario proteger la seguridad de cualquiera de los intervinientes para preservarlos de la intimidación y represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada. En caso de duda, deberá estarse siempre por la publicidad del debate. La prensa no podrá ser excluida de la sala de audiencias, salvo el supuesto contemplado en el primer párrafo de este artículo, y la resolución deberá fundarse, se hará constar en el acta y será inimpugnable. Desaparecido el motivo de la resolución, se permitirá el acceso del público. Esta es una regla casi de oro, ¿sí? Y que tiene que ver con los principios, cuando los estudiamos allá cuando arrancamos con el cuatrimestre, que tiene que ver con el principio de oralidad y publicidad, ¿sí?
Nosotros con este sistema acusatorio necesariamente tiene que llevarse adelante un juicio que sea oral, en su mayoría. Una de las críticas que se le hace es que todavía quedan resabios capaz de tinte inquisitivo, porque hay algunas cuestiones que se hacen por lectura. Vamos a analizar ahí un artículo del código que permite la incorporación por lectura de algunas cuestiones, pero sobre todo tiene que tratar de velarse que la regla sea la oralidad y la publicidad, ¿sí? Es decir, que si yo tranquilamente... Una pregunta. Sí. ¿Puede ser, por ejemplo, cuando la víctima pide que el imputado esté afuera del juicio? Sí, bueno, en ese caso es la excepción que dice cuando se vulnera el derecho a la intimidad de la víctima o testigo. El caso más común, y es en uno de los pocos en los que se da, es cuando la víctima fue víctima de abuso sexual, ¿sí? Cuando la víctima, digamos, el delito que cometió el imputado es de abuso sexual y la víctima va a declarar, ¿sí? Ella puede solicitar declarar y que el imputado sea sacado de la sala de juicio, pero el imputado va a estar en una sala contigua, porque acuérdense que acá rige primero esta excepción a la oralidad y a la publicidad, en realidad la publicidad sería en este caso, pero también rige la defensa en juicio. Entonces, ¿se trabó? Complicado. Estoy. Tenemos un día complicado hoy. No, hoy la verdad que el internet no nos está ayudando para nada. Retomo, ¿sí? Esta excepción... Sande, perdón, antes que arranques. ¿Estás? Porque a mí no me aparece si se está grabando la clase, pero capaz sí se está A grabando. A mí mí no me sí me aparece. aparece. ¿A ustedes? Joya, buenísimo. Listo, por las Sí, dudas. se está grabando. Háganme acordar si por alguna cuestión desaparece o yo me olvido, me dicen. Bien, esta excepción que les acabamos de leer y que me preguntó creo que Yara, se da sobre todo cuando las víctimas son víctimas de abuso sexual y van a testificar, van a declarar, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Como tenemos, digamos, tenemos como que elegir, si se quiere, entre lo que es esta excepción y el derecho que tiene la víctima a no ser revictimizada sobre esta cuestión, también está el derecho a la defensa al juicio. Entonces lo que se hace es, no es que al imputado se lo manda a la cárcel, sino que el imputado se lo saca y se lo pone en una sala contigua. Generalmente cuando ustedes van a lo que es el fuero acá, los tribunales generales en lo criminal tienen una puertita y es una salita al lado que el imputado entra, ¿sí? Acompañado por un policía, y la puerta se deja abierta. ¿Para qué? Para que él pueda escuchar, ¿bien? Pero no la pueda mirar. ¿Estamos? Esa es la gran excepción, un poco Yara se me adelantó y era lo que yo les iba a decir. Generalmente se da para estos casos. El código es muy amplio, fíjense que habla de pudiera afectar el normal desarrollo del juicio, habla de que afecte la moral. Bueno, ¿hasta qué punto? ¿La moral de quién? Digo, ¿qué umbral podemos llegar a tomar? Por eso exige el código que la resolución, ¿sí?, que establezca que se va a exceptuar la publicidad, por ejemplo, tiene que estar fundada. Y eso es lo más importante, ¿bien? ¿Por qué? Porque la sanción es muy grave, es la nulidad, ¿sí? Cuando la nulidad recae sobre el debate, se tiene que hacer de nuevo, ¿bien? Así que bueno, esto a mí me gusta mucho cómo lo explica Granillo, sobre todo cuando hace este desglose de lo que es, pudiera afectar el normal desarrollo del juicio, que afecte la moral, que vulnere el derecho a la intimidad de la víctima o por razones de seguridad. Bien, ya les digo, también puede suceder que, y es algo que se ha charlado en doctrina, ¿sí?, casos muy relevantes, muy relevantes, ¿sí?, que incluso la relevancia viene por el actuar de la prensa, ¿sí?, de lo que es el periodismo. Entonces, cuando es tan relevante, se trata de proteger un poco el objeto del proceso a los fines de que, la presión social no sea tal que no se pueda llevar adelante un juicio. ¿Bien? En su momento se charló sobre este tema, por ejemplo, en el caso del nene Renzo, no sé si se acuerdan, acá en La Plata, un nene con síndrome de Down que cayó de un 7º piso. Cuando salta todo esto,
obviamente que fue mucho revuelo social, fue muy, muy fuerte, entonces bueno, se trató de aminorar en ciertos casos la entrada, por ejemplo, en la prensa. Entonces cuando el juicio arrancó, yo me acuerdo que había nada más 1 o 2 cámaras y no había una locura de prensa, por una cuestión lógica de proteger primero a los imputados, que eran 2, y por otro lado proteger también a la víctima indirecta, que era la madre de Renzo. Así que bueno, este artículo está bueno que lo analicemos desde este punto de vista porque tiene estas matices que nos hacen a la idea de, por ejemplo, lo que decía Yara, los que yo les conté recién, y un montón de cuestiones más. Siempre se va a tratar, hola Cris. Sí. Siempre se va a tratar de proteger esto, ¿no? De tener en miras de que se pueda desarrollar un juicio oral de la mejor manera posible, sin afectar ni las garantías del imputado y sin afectar, por ejemplo, a la víctima o que no se la revictimice, ¿sí? Cris, arranqué con el 342 de debate. Te pongo ahí en... Ah, muy bien, bárbaro. Yo recién terminé con un escrito que empecé a las 6:30 de la mañana. No, está. Me imagino que con la cabeza quemada. No, me faltan 2 causas penales más, no sé, 4 de la mañana, 5. Hoy no se duerme. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir. El próximo artículo, van a ver que van a tener 342 bis, que les va a hablar del debate en juicio por jurados. Este tema ya lo vimos, por eso lo salteo. Bien. Y esto es importantísimo, y también se los voy a relacionar con la causa de Renzo. Continuidad y suspensión, 344. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación. Podrá suspenderse por un término razonable en los siguientes casos. 1. Cuando se deba resolver alguna cuestión incidental que por su naturaleza no pueda decidirse inmediatamente. Y acá me freno, ¿sí? El juicio tiene que continuar, ¿sí? Salvo estas excepciones que vamos a ir leyendo, por el principio de inmediación, más allá de las garantías que tiene el imputado, pero sobre todo por el principio de inmediación. Porque imagínense que si empezamos a desarrollar la prueba en un debate y lo suspendemos de acá a 6 meses, se pierde esa apreciación que el juez puede tener sobre un testigo, sobre algún video que pasemos, como por ejemplo sobre una pericia, sobre una cámara Gesell, sobre un montón de cosas. Entonces, que el debate tenga una continuación, ¿sí? Y no una suspensión mayor a 10 días, que ahora lo vamos a ver, hace sobre todo a este principio, que es el principio de la inmediación. Y ahora vamos a charlar qué pasa en época de pandemia, ¿sí? Porque llegó la pandemia y había juicios que estaban en trámite. ¿Y acá qué pasa? ¿Qué hacemos? Bien, esta primera excepción habla de cuestión incidental. Recuerden que en el 338 las cuestiones incidentales ya se trataron, ¿sí? Entonces este artículo habla de cuestiones incidentales que sean sobrevinientes, ¿bien? Porque la oportunidad para tratar cuestiones esenciales es del 338 al 342, ¿sí? Cuando hay una cuestión incidental sobreviniente, ejemplo, una nulidad sobreviniente, una incapacidad sobreviniente, por ejemplo, del imputado, ¿sí? En este caso vamos a poder pedir la suspensión del juicio, del debate en realidad, por esta causal. Cris, ¿vos querés decir algo? No, está muy bueno el ejemplo que decís vos, porque en realidad se hará el incidente, si hay una incapacidad por parte del imputado y en realidad lo que se va a terminar dictando es una medida de seguridad. Es decir, que vaya a un neuropsiquiátrico a los efectos de un tratamiento porque tuvo un brote esquizofrénico paranoico. Entonces, a partir de ahí, certificada la patología por el psiquiatra de la asesoría pericial, se establece una medida de seguridad y no, obviamente no se va a dictar una sentencia porque Totalmente. Esa persona no puede ir a un penal. Además, piensen que cuando pasa alguna de estas cuestiones incidentales sobrevinientes, se suspende ¿por qué? Porque los jueces no van a poder resolverlo ahí en el momento, ¿sí? Como no lo pueden resolver en el momento y tienen que debatirlo, ¿sí? Como lo tienen que debatir o lo tienen que pensar o analizar o fijarse de qué forma van a resolverlo, bueno, dice, pasamos un cuarto intermedio, o si es un viernes lo pasamos al lunes, ¿sí? Entonces, se suspende por un momento para aprovechar esa situación, ¿sí? Y poder dar una mejor respuesta. Vamos al inciso 2. Dice,
Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia y no pueda verificarse en el intervalo entre una y otra sesión. Generalmente los juicios penales, y esto lo puede decir mejor Cris que yo, va por sesiones, no sé, arranca a las 9 de la mañana, bueno, harán hasta las 11:30, 12, si son piola los jueces, harán una pausa al mediodía de 1 hora, de media hora, dependiendo de cómo venga el debate, ¿sí? De cuántos testigos haya, y un montón de cuestiones. Entonces dirán, bueno, hacemos un cuarto intermedio hasta las 12:30 y retomamos. Ahora bien, si entre ese cuarto intermedio no podemos realizar esta práctica fuera del lugar de la audiencia, se va a tener que suspender el juicio para que se lleve a cabo. El ejemplo más claro es el ejemplo de lo que es la inspección ocular. Cuando necesitamos que el juez observe una cuestión, ¿sí? Fuera de la audiencia, ¿bien? Cris, vos seguro tenés algún ejemplito más, pero... Déjame tener un ejemplo. Sí, por ejemplo, en una mega causa contra personal policial, bueno, en realidad era contra mi cliente, pero una causa armada por personal policial, el jefe de calle negaba la existencia de un edificio, que existe un monobloque en 137 y 38. Entonces ahí los jueces, en realidad lo que tendrán que haber dicho es, suspender el debate, ir a hacer una inspección ocular para ver si el que mentía era el abogado, que era yo, o el que mentía era el jefe de calle, que el monobloque existe, ahí en la calle, sobre la calle 38. Y a partir de ahí, obviamente, acusarlo de falso testimonio al personal policial y no tener por acreditado nada de lo que diga, porque si realmente está negando que un edificio existe, imagínense la credibilidad que puede llegar a tener ese personal policial, ¿no? Terminaron todos procesados, ¿no? Pero no obstante eso, es muy raro que un juez detenga un juicio de debate como para hacer una inspección ocular. Claro, Debería, porque alguna testimonial puede surgir, algún dato del que se necesite, la inmediatez con la prueba, ¿no? Totalmente. Y de hecho, esto tiene que ver un poco con lo que Cris les acaba de decir, que es el inciso 3. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes, cuya intervención las partes consideren indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública. Sucede en las causas penales, sobre todo en las que tramitan en los tribunales orales en lo criminal, que son muy grandes, que tenemos, por ejemplo, 20 testigos. Entonces, bueno, los 20 testigos se organizarán, la parte organizará de qué manera quieren hacer que esos testigos declaren, porque esos testigos tienen un orden y hace a lo que vamos a ver mañana, que es la teoría del caso de cada parte, ¿sí? Cómo cada parte organizó en su cabeza el desarrollo del juicio. Entonces puede pasar que me tocaba que el día de hoy tenía que venir el testigo 4, que el testigo 4 tenía que declarar hoy, porque si no, no hace a mi teoría el caso, o porque el testigo 4 tiene un pasaje que sale mañana, o un pasaje que sale en 20 días, o sea, lo necesito hoy. Si no declara hoy, no me sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿lo podemos traer por la fuerza porque no se presentó? Sí, bueno, suspendamos el debate, traigámoslo por la fuerza, y cuando lo tengamos por la fuerza, ¿sí?, retomamos el debate. ¿Bien? Y bueno, obviamente aplica peritos también. ¿Qué es esto lo que les decía Cris? Hace mucho a la inmediación y hace mucho a los fines probatorios. Ustedes piensen que este es el momento clave para desarrollar la prueba. Acá sí vamos a estar hablando de pruebas. Dejamos de hablar de elementos de convicción, pasamos a hablar de pruebas, y esto, a ver, las dos partes van a tener en miras una sola cuestión, y es generar el convencimiento en el juez. ¿Sí? Generar el convencimiento del juez a través de las distintas pruebas, testigos, peritos, videos, fotos, incorporación por lectura de alguna que otra cuestión, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que se pueda suspender dentro de un plazo razonable, que va a ser 10 días, y ahora lo vamos a ver, el debate en estos supuestos. Seguimos con el cuarto supuesto. Si algún juez del tribunal, fiscal o defensor se enfermare, hasta el punto de no poder continuar su actuación en el juicio, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados. Por ejemplo, hay causas en donde los fiscales de juicio son dos, entonces van los dos juntos. Ejemplo, en el caso de Renzo, el nene con síndrome de Down, los fiscales eran dos. Entonces, por ejemplo, si la fiscal se enfermaba, bueno, el juicio iba a poder continuar porque había otro fiscal. Lo mismo en caso, por ejemplo, de
un tribunal colegiado, ¿sí? Si es una enfermedad que requiere que se ausente 1 o 2 días, se puede pedir que otro de otra sala a este tercero lo reemplace, ¿sí? Hay opciones alternativas antes de la suspensión del juicio. ¿Bien? Dos cosas ahí. Una, hubo un juez que se enfermó hace 1 año y medio atrás y subrogó otro juez. Subrogantes. Se declaró nulo el juicio. ¿Por qué? Porque no había notificado fehacientemente a las partes. Entonces lo designaron discrecionalmente por parte del Poder Judicial. Y en realidad una de las defensas lo que tenía era enemistad manifiesta con ese juez. Entonces quería recusarlo. Lo recusó, el juicio terminó y al final lo pasaron para el año siguiente. ¿Está bien? Es decir, ¿por qué? Porque no se podía hacer la conformación colegiada de jueces porque los otros estaban colapsados de juicios y este fue recusado por una de las defensas. Eso es una muy buena Bien. técnica, además, porque fíjense que la suspensión del debate no puede ser más de 10 días. Entonces, como dice Cris, se pasó el año que viene y se inicia de nuevo el debate. O sea, es una muy buena técnica para cuando capaz la defensa no viene del todo bien, volvemos a arrancar, ¿sí? O tenemos nuevos jueces, ¿sí? Eso también es importante pensarlo desde la práctica, que es lo que nos... Claro, eso es lo que nosotros queremos enseñarle, porque fue una estrategia, el abogado sabía que había otro juez. Pero ¿qué espero? La iniciación del juicio, la reprogramación y después la iniciación del juicio, y cuando se inicia y todo, dice, pum, recurso. En realidad solicito la nulidad del presente juicio de debate. ¿Por qué? Porque a mí no me notificaron del tercer juez. Y dije, ¿cuál es el recurso? Entonces fue una estrategia muy buena del abogado defensor. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene a alguien con prisión domiciliaria. Entonces, al prorrogar el juicio para el año que viene, cumplió 1 año de pena en la casa y no en la cárcel. Entonces le sirve. Segundo ejemplo, causa obrera, en la que yo participé, éramos 7 abogados defensores, Estudio Burlando, Alejandro Montoni, Dinardo, bueno, estudios fuertes, Gutiérrez, y estaba el doctor Marcelo Peña. Se va a iniciar el juicio, había 2 fiscales, ¿y dónde está el doctor Peña? ¿Dónde está el doctor Peña? Y nosotros teníamos a nuestros clientes con domiciliarios, y el doctor Peña nunca apareció. ¿Por qué? Porque estaba enfermo, le dolía la panza. Entonces, automáticamente, sí, es así, es cómico, pero automáticamente se le preguntó al imputado si quería ir con defensor público, dijo que no, que ratificaba a su abogado. Bueno, se volvió a hacer, a reprogramar, el doctor Peña siguió con dolores gastrointestinales, así que el juicio de obrera se tuvo que suspender y después no había cómo reprogramarlo en el mismo año, así que pasó para el año 2022. Bien. Quiere decir que abogados 3, fiscales 0, ¿no? El abogado siempre es versátil, como yo les digo, ustedes ven el código y dicen, ¿qué puedo hacer? Pueden hacer tantas cosas, no dentro de la legalidad, ¿no? Pero pueden ser versátiles como para ser buenos abogados. Es verdad. 5. Si el imputado se encontrara en una situación prevista por el inciso anterior, es decir, enfermo, caso en que deberá comprobarse su enfermedad por médicos forenses, y obviamente que fuera indispensable su presencia. Este es un caso muy bueno para técnica de la defensa, ¿sí? Se me enfermó el imputado y el imputado tiene que estar porque es por principio, por garantía de defensa en juicio. Listo, suspendeme el debate. Cuando te suspenden el debate, vos pedís tantos días, de acuerdo a la enfermedad del imputado, máximo 10. Entonces capaz hay más tiempo para preparar mejor un testigo, o si salió mal ese día, desde lo que es una teoría del caso, que un poco ya lo vamos a ver, todo sirve, ¿sí? Cuanto más tiempo se tenga para seguir preparándose, sirve. Bien. Una pregunta ahora a los alumnos y alumnas. ¿Puede realizarse el juicio de debate sin el imputado? No, no puede. Siempre lo raro, ¿no? Siempre, todos los años, todos los trimestres los agarro. Sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué? Porque eso es facultad de la defensa. Si el imputado dice, la verdad, doctor Parodi, yo no quiero presenciar el debate, me trasladan todos los días, me ponen en un camión, me hacen el rondín y me sacan a las 4 de la mañana, y recién llego a tribunales a las 9. Es un desgaste, es decir, yo voy a participar el día que usted quiera, nosotros le pedimos eso al juez y está dispensado a participar en el juicio de debate. ¿Por Claro, qué? pero
tiene que dar el aval de no estar el imputado. Porque es un acto de defensa. Exactamente. El perjuicio lo tiene uno porque el imputado quizás puede escuchar alguna testimonial o a la propia víctima y darnos información a los efectos de nosotros interroguemos luego a la víctima con información que en la oreja nos está dando el imputado. Ese es el juego, ¿no? Alguien está declarando y el imputado me dice mentira porque tal cosa por tal otra. O se presenta un testigo y dice, este testigo me odiaba desde chico por tal y tal cuestión. Entonces, uno lo plantea. Usted tuvo amistad con mi cliente, es muy dinámico el juicio. Y después hay otra cuestión más. Puede ser que no esté presenciando y que esté atrás de una tarima o en otra habitación. Porque cuando la víctima, por ejemplo, de abuso sexual o en los casos de mucho maltrato por parte del imputado, o una víctima que sufrió el robo y se ve intimidada por la presencia del imputado, puede solicitar que el imputado no esté en la sala. Ahora el imputado, el defensor, al oponerse eso, lo que sí puede solicitar es que escuche al declarante, sea la víctima o el testigo. Entonces lo ponen o atrás de un pizarrón para que la víctima no se vea intimidada, o en otra habitación con audio. ¿Está bien? Entonces va escuchando y el abogado quizás dice, permiso, quiero hablar con un asistido. Uno va, le consulta lo que está diciendo la víctima y retoma después la declaración de la víctima. ¿Está bien? Son los dos casos únicos. O no están, o están en otra habitación por ser intimidados. Hay muchas personas que realmente intimidan a la víctima y la miran fijo como para coaccionarlas en la declaración, ¿no? Sí, un poquito lo habíamos charlado cuando una alumna, creo que fue Yara, me preguntó, bueno, ¿qué pasa en el caso de una víctima que pide que no esté el imputado? Tranquilamente puede pasar. Esto está en el 345, anótenlo, así ustedes lo leen y podemos ir avanzando. Bueno, otras cuestiones. Si del debate surge alguna revelación o retractación inesperada que produce alteraciones sustanciales en la causa, haciendo necesaria una instrucción suplementaria. Cuando razones derivadas de la ampliación del requerimiento fiscal así lo hagan aconsejable, y si el defensor del imputado abandonase la defensa. Estos son todos casos donde se suspende el debate, ¿sí?, para reacomodar su defensa o su acusación, ¿sí? Y sobre todo cuando el imputado se queda sin defensor particular, sobre todo, y se le tiene que asignar inmediatamente un oficial, y el oficial recién conoce la causa. Entonces hay que darle un tiempo al oficial para que analice esta cuestión. El artículo dice que, bueno, que la suspensión no va a poder excederse de los 10 días, caso contrario el juicio quedará anulado y se dispondrá uno nuevo. Que esto es lo que me interesa y que, bueno, fue materia de debate mucho en lo que es la pandemia, porque como les estaba contando, por ejemplo, en el caso del juicio de Renzo, el nene con síndrome de Down, se llegaron hasta los alegatos, se terminó de producir la prueba, las partes no llegaron a alegar, ¿sí?, no llegaron a terminar de alegar, y entonces el juicio se quedó en suspenso, pero quedó en suspenso por meses. Digo, vamos ya 7 meses, 8 de lo que es pandemia. Entonces cuando los jueces dicen, bueno, retomemos vía Zoom, una de las partes, que fue el particular damnificado, dijo, bueno, no, mirá, está todo bien, pero acá el principio de inmediación se ha violado, ¿sí? No hay inmediación, entonces se pidió la nulidad del juicio, no se otorgó porque se entendió que la inmediación era un principio que solo rige para lo que es el imputado, lo cual, a mi entender, en este caso en particular no correspondía, o podría haber otras opciones. Pero les doy este ejemplo para que entiendan qué tan importante es este artículo, ¿sí? Y cómo se fue materializando en la realidad esta cuestión. ¿Bien? Así fue que, bueno, que se está esperando poner fecha de debate, de continuación de debate, para cuando se levante la pandemia, pero seguimos estirándola. Entonces, yo no sé, chicos, yo no me acuerdo qué cené ayer, yo dudo que los jueces se acuerden qué dijo el testigo número 15 durante el debate en este juicio, ¿sí? En este juicio había casi 30 testigos por cada parte, ¿sí? Es muy importante cómo se relaciona el principio de inmediación en estos casos. ¿Bien? Vamos a seguir y me voy a ir directamente a lo que es la apertura, que es el 354. El Código de Procedimiento estructura el desarrollo del debate en 3 fases, ¿sí?
La fase de apertura, que va a ir del 354 al 357, ¿sí? Después vamos a tener la fase de prueba o probatoria, ¿sí? Que va del 360 al 367 aproximadamente. Y tenemos la tercera fase, que es la fase de la discusión final, que está en el 368. En la fase de apertura se va a realizar primero la apertura del debate, va a estar a cargo de los jueces, después se le va a dar la palabra a las partes, ¿sí? Va a hablar el Ministerio Público Fiscal, el particular damnificado en caso de que exista, y después la defensa, ¿sí? Y van a hacer lo que se denomina sus alegatos de apertura, ¿sí? Van a decirle al juez, señor juez, yo pretendo tal cosa, por esto y esto, y se lo voy a aprobar con esto, con esto y con esto. Y la otra parte le va a decir, no, señor juez, yo pretendo esto, porque sucedió esto, y yo se lo voy a aprobar con esto, con esto y con esto. ¿Sí? Ahora yo les voy a mostrar un video de específicamente el artículo 354, vamos a ver si el Zoom me permite llegar. El 354 dice, el día y hora fijados se constituirá el tribunal en la sala de audiencias o en el sitio donde se haya dispuesto la celebración del juicio y comprobará la presencia de las partes que deban intervenir. Abierto el debate y previo interrogatorio de la identificación del imputado, el presidente, luego de alertar al mismo que debe estar atento y escuchar, concederá la palabra sucesivamente al fiscal y al defensor para que establezcan las líneas de la acusación y de la defensa sucesivamente. Acá están los alegatos que yo les acabo de mencionar. De igual manera se procederá si interviniese el particular damnificado, las partes civiles y el asegurador. En esta oportunidad serán únicamente planteadas y resueltas las nulidades a que refiere el inciso 2 del 205. Si les parece, porque prefiero charlarlo y que lo veamos bien, cierro y volvemos a entrar, ¿sí? Porque se me va a cortar si no el videito que les traje.